Ok. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a este módulo de Lean Construction, el módulo 3 del Diplomado de Gerencia de Construcción. Este módulo, pues, como ya hemos visto, ya vimos la parte de introducción, vimos la necesidad de cambio del modelo productivo en la construcción, la filosofía Lean como respuesta al cambio, y estamos entrando, ayer dimos algo de Lean Construction, y vamos a entrar de lleno lo que es el Lean Construction o el Last Planner en realidad. ¿Ok? Que ya lo veremos en la sesión de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el origen y la definición de lo que es el Last Planner System, quién es el último planificador, esto es importantísimo que sepan quién es ese personaje o ese individuo, cómo podemos conjugar el debe hacerse, puede hacerse y se hará. Luego hablaremos un poco de la metodología de cómo se manejan las Planner System, ¿okay? De cuáles son sus fases, cuáles son las etapas. Y la planificación a largo plazo, gestionando el debería. Esta metodología se divide en estas que están aquí arriba: el debe, puede y se hará. ¿Ok? Y entonces cerramos hoy con la planificación a largo plazo, que es la primera fase, la primera etapa de las planes. Quería empezar con la frase de todos los días o de todas las sesiones, pues, que nos dice que el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Eso es una frase imagínate tú, de Michael Jordan. Eso está equivocado ahí, no es Alan Kalén, ese es de Michael Jordan, que hay una persona que ustedes saben quién es, un gran jugador de basquetbol. Entonces, esa frase para mí me pareció que era muy interesante, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la aplicación de la filosofía Lean y de las distintas herramientas que ella posee, en especial la Planner System. Superar los obstáculos que se nos presentan. Entonces, vamos ya de lleno, perdón, se me fue otra vez. Vamos de lleno con nuestra sesión de hoy, el origen y la definición de las Planner System. Podemos decir que las Planner System, pues, se define como un sistema de planificación y control de la producción para proyectos de construcción. Como le dije en la sesión pasada, esto se originó única y exclusivamente, o se aplica para la construcción, pero ya están empezando a usarlo en otro tipo de industria. Originalmente, este sistema o esta metodología fue desarrollada por el ingeniero Glenn Ballard y Glenn Howell, y esto sucedió más o menos mediados de los años 90. Y posteriormente fue teorizado o estudiado en la tesis doctoral del ingeniero Glenn Ballard en el año 2000. Ya, para que ustedes vean, lo que tienen son 24 años nada más. Con el paso de los años, pues se ha convertido en una poderosa herramienta que es clave para implementar la filosofía Lean Construction en proyectos de construcción, así como también en un estándar de la planificación colaborativa y la planificación pool. Estén pendientes con esos dos términos, ¿ok? Planificación colaborativa, que lo vimos ayer, y planificación pool, que lo vamos a ver hoy. En el año 99, Lauri Cosquela, otro ingeniero investigador, propuso los siguientes principios de diseño los criterios de diseño o principios de un sistema de control de la producción para la construcción. Según este ingeniero Cosquela, pues estos 5 principios se cumplen para las Planner System, y esos son los que tenemos en la lámina. El trabajo no debe comenzar hasta que todos los elementos necesarios para la realización de un trabajo estén disponibles. Eso es correcto, pues. Por lo tanto, pues, este principio se esfuerza, pues, en minimizar el trabajo en condiciones subóptimas, y un hecho que es un hecho bastante típico en la gestión tradicional de proyectos. Casi nunca tenemos todos los requisitos que necesitamos para realizar nuestras actividades. En segundo lugar, pues la realización de tareas se mide y se controla. Recuerden el pensamiento que dimos en estos días, que lo que no se mide no se puede controlar. ¿Ok? Entonces, esto tiene un índice
de rendimiento que se llama el porcentaje del plan completado o PPC, que también lo vamos a ver más adelante, que es el número de actividades que se propusieron completar y es dividido entre el número total de las actividades que se planificaron por hacer. Entonces, esto nos da una relación de nuestra productividad durante la semana. Este enfoque, pues, en la realización del plan disminuye el riesgo, por supuesto, y la propagación y que se extienda o se propague la variabilidad en los flujos de las tareas hacia aguas abajo, es decir, lo que continúe de las tareas que se están ejecutando. En tercer lugar, tenemos las causas de no realización de las actividades y estas causas se analizan, son lo que se llaman las restricciones y uno tiene que determinar qué es lo que no permitió que se hiciera algo. Entonces, de esa manera se lleva a cabo la mejora continua durante todo el proceso a través del ciclo de Deming o ciclo Plan, Do, Check, Act, que en español es planificar, hacer, chequear y actuar. ¿Ok? Eso es ciclo de Deming. Eso es algo que deben ustedes investigar por cuenta propia, ¿no? Que es interesante porque ese es otro tema muy particular que se utiliza en Lean Construction y es una herramienta que utiliza Lean Construction para mejorar los procesos. En cuarto lugar, tenemos mantener un buffer de tareas conocido de tareas conocidas para el equipo. Eso quiere decir, eso es como un colchón. Si nosotros tenemos en la semana unas tareas que tenemos en stock ahí previstas, si hay alguna que no se hace, podemos hacer esa. Entonces, por lo tanto, si la tarea que está asignada resulta imposible, hay una tarea que vamos a hacer esta semana y resulta imposible de llevar a cabo, el equipo puede cambiar entonces a otra tarea que está digamos, en inventario. Este principio es fundamental para evitar la pérdida de la productividad, ¿ok? Mantengamos el ritmo y el flujo continuo. Y por último, en la planificación predictiva a medio plazo, los requisitos previos de las siguientes asignaciones son preparados de manera proactiva. De aquí es que se fundamenta las Planner System. De hecho, esto es un sistema pool, que ya vamos a ver lo que es un sistema pool, que contribuye a asegurar de todos los requisitos, que todos los requisitos previos, estén disponibles para las asignaciones que se van a ejecutar en una semana. Por otro lado, pues asegura que tengamos las reservas de material necesarias en la cantidad necesaria, en el lugar necesario y en el momento que son necesarias. Eso ya lo habíamos mencionado, eso es lo que se conoce como el just in time. Entonces, los principios de Koskela pues abrazan uno de los conceptos clave que introdujo Taiichi Ohno, que ya lo mencionamos, en el Toyota, en el sistema de producción Toyota, que es el flujo. La producción debe fluir entonces rápida y suavemente durante todo el proceso, sin interrupciones ni desperdicios de algún tipo. ¿Ok? Entonces, los principios básicos, ¿ok?, de Lean Construction se centran en la eliminación de estos tipos de desperdicios que ya los vimos en la clase pasada, los 8 desperdicios, para lograr mayor eficiencia y calidad en el proceso de construcción. ¿Cuáles son los principios entonces que se fundamentan en las Planner System o la filosofía Lean? En primer lugar, el valor para el cliente. Entonces, ese primer principio de Lean Construction se centra en el valor que nosotros podemos darle al cliente, y esto implica entonces identificar cuáles son las necesidades y los deseos del cliente y asegurarnos de que el proceso de construcción se centre entonces en satisfacer esas necesidades u objetivos, en lugar de simplemente construir lo que se pide al cliente. Lean Construction entonces implica una colaboración constante entre el cliente y el equipo de construcción, pues lo que hablamos de la planificación colaborativa, para asegurarse de que el proceso de construcción se adapte entonces a las necesidades y requerimientos del cliente que nosotros
tenemos en nuestro proyecto. Recuerden que ese cliente puede ser un cliente interno o un cliente externo. Después, en segundo lugar, el flujo de trabajo. Entonces, el segundo principio de la filosofía Lean Construction se centra en el flujo de trabajo. Esto se refiere a eliminar cualquier obstáculo o interrupción en el proceso de construcción que pueda retrasar o detener el flujo de trabajo de alguna manera. Para lograr un flujo de trabajo óptimo, entonces es importante que el equipo de construcción colabore y se comunique eficazmente. Ahí volvemos a entrar otra vez con el tema de la comunicación. Los trabajadores deben tener acceso a los materiales y a las herramientas que necesitan en el momento que los necesitan para evitar retrasos y desperdicios. Eso tiene que ver un poco con lo que es el just in time o el JIT o el justo a tiempo. Luego, el tercer principio de la filosofía Lean Construction es el sistema pull, que significa alar o tirar. ¿Okay? Esto significa que el equipo de construcción trabaja entonces de acuerdo con la demanda real, no con lo que supuestamente está en el plan maestro, en lugar de producir pues en exceso y generar inventarios que sean innecesarios. Otra vez entra el just in time y entra la mejora continua. Para lograr este principio, pues el equipo de construcción debe tener una buena planificación y programación, porque planificación es una cosa y programación es otra. Yo les voy a dejar que ustedes investiguen qué es planificación y qué es programación, para asegurarse de que los materiales, los trabajadores, las herramientas, los componentes requeridos estén disponibles en el momento en que se necesitan. Esto puede requerir una colaboración estrecha, muy de cerca, pues con los proveedores, con los subcontratistas y áreas de procura para coordinar las entregas a tiempo y reducir los tiempos de espera, que ese es otro tipo de desperdicio. El cuarto principio de Lean Construction es la mejora continua. Esto implica, o quiere decir, que el equipo de construcción busque constantemente formas de mejorar para hacer el proceso de construcción mucho más fácil, más rápido y mucho más económico. Para lograr la mejora continua, entonces es importante medir y analizar los resultados del proceso de construcción y buscar oportunidades de mejora de la productividad. Esto podría permitir, obviamente, la implementación de nuevas tecnologías, de nuevos procesos, de nuevos equipos, de nuevas herramientas, así como el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades complementarias en el equipo de construcción. Eso se logra también a través de la capacitación, para lograr que nuestros trabajadores hagan mejor el trabajo y lo hagan o sea, se logra también con la estandarización o con procedimentando cada una de las actividades que se desarrollan. Ahí uno ve, analiza qué es lo que está pasando y trata de arreglar lo que está sucediendo que no se está haciendo bien. Y por último, pues el respeto a la gente y cultura Lean. Eso es importantísimo. El respeto a la gente y la cultura son aspectos claves en la implementación exitosa de la filosofía Lean Construction. Como hemos dicho ya en las sesiones anteriores, la filosofía Lean se centra en la eliminación de los desperdicios y la mejora de la eficiencia en el proceso de construcción, pero también es importante tener en cuenta el factor humano. Se trabaja con gente, no se trabaja con objetos. ¿Ok? Entonces, para implementar Lean Construction de manera efectiva, es necesario entonces involucrar a todas las personas que participan en el proceso de construcción, desde los trabajadores que están en el rango inferior hasta los gerentes y los dueños de las empresas. Eso tiene que permear, eso va desde arriba hasta abajo y de abajo hacia arriba. Es importante entonces reconocer que cada persona tiene su propia cultura, su propia perspectiva y experiencia, y que todas estas diferencias pueden ser valiosas para el éxito de un proyecto.
Además, es esencial que todas las personas involucradas en el proyecto sean respetadas y sean valoradas, se le dé el valor, el correspondiente respeto y el correspondiente valor a lo que hacen dentro del proyecto. Esto significa entonces tratar a los trabajadores con dignidad y respeto, escuchar sus opiniones y sus preocupaciones y proporcionar un ambiente de trabajo que sea seguro y saludable para que ellos, eso es respetarlo. Cuando tú le brindas un ambiente de trabajo seguro y saludable, estás respetando a cada uno de tus trabajadores. Perdón, me fui para arriba, perdón. Entonces, por otra parte, un señor llamado Jeff Sutherland, uno de los creadores de la metodología Scrum para la planificación de proyectos de software, esto es lo que es de lo que es la filosofía ágil o ágil, ¿ok? Partió pues de la base de que existen maneras de mejorar lo que estamos haciendo, hacerlo mejor y mucho más rápido, y para ello podemos preguntarnos qué puedo o qué se puede o qué puede estar impidiendo que eso sea así, ¿ok? Que no podamos hacerlo mejor o lo más rápido. Este señor Sutherland pues hizo una crítica de los largos y los extensivos y detallados que la mayoría de las veces se presentan en los diagramas de Gantt, sobre todo nosotros en los proyectos de construcción, y destacó que ante la poca probabilidad de éxito en una planificación tan detallada desde un principio, a largo plazo, es mejor pues seguir una estrategia de trocear o de poner en pedazos el plan maestro general en hitos o entregables mucho más pequeños o en paquetes de trabajo acotados que tengan sus límites, que puedan medirse y ser realizados en espacios más cortos de tiempo donde se tiene más sentido pues planificar con detalle. Eso es lo que se basa la metodología Scrum, ¿ok? En tiempos cortos nosotros vemos qué es lo que tenemos que hacer y lo planificamos. Y así vamos haciendo, hay ciclos, a eso tienen unos loops. Cuando si buscan Scrum verán que esos son ciclos. Cuando terminas un ciclo comienzas otro y siempre permaneces en mejora continua, y esa es una aplicación o de ahí se fundamenta lo que es el sistema de las planes. Entonces, podría decirles entonces un par de frases que están ahí en negro, en negritas. Todos los planes son pronósticos y todos los pronósticos son incorrectos. Y por otro lado, dice, cuanto más se detalla el pronóstico a largo plazo, más incorrecto se vuelve. Entonces, eso es lo que hemos venido hablando sobre la planificación de los proyectos, que tenemos un proyecto al principio, se hace el proyecto, se hace el cronograma, se hace el Gantt, que eso es hasta que, supuestamente hasta que termine la obra, y en mi experiencia, eso me ha servido nada más las primeras 2 semanas. De ahí en adelante hay que volver a reprogramar y a volver a hacer el plan de trabajo que está estipulado en ese gráfico que se hizo al principio. Entonces, en las Planner System, una de las preguntas claves que se hace a los últimos planificadores, o las preguntas claves, son las siguientes. ¿Qué impide o qué puede estar impidiendo realizar una tarea de las que vamos a hacer? ¿Tienes todos los insumos necesarios para el diseño? ¿Cómo se llama? Para el diseño, para los materiales, los equipos, personal, etcétera. Para revisar entonces esa tarea para el día previsto. Entonces, todas las respuestas a estas preguntas generan entonces una lista de restricciones que son normalmente gestionadas por el jefe de la obra y el jefe de producción, con el objetivo pues de proporcionar un flujo continuo durante toda la fase de construcción. Este es un término que deben tener en mente ya. Ese es otro de los que vamos a hablar en esta sesión, que son las restricciones, que es aquello que nos impide que nosotros podamos o que nos puede impedir, porque las restricciones se pueden liberar o se pueden eliminar si nosotros llevamos a cabo pues un proceso para poder eliminar dichas
restricciones. Entonces, aquí tenemos un resumen ya en otra manera, pues de lo que vimos la sesión pasada, que en la sesión pasada lo vimos en términos lineales, ahorita lo vamos a ver en términos de una tabla. Entonces tenemos que en 1913 Henry Ford monta la cadena de montaje movible o la línea de producción, que todos sabemos lo que es, en eso es lo que se fomenta pues la producción en masa. A mediados de los años 50, el ingeniero Taiichi Ohno pone en operación el Toyota Production System, que es el TPS. En el año, entre los años 50 y 70, el señor Deming, Juran, Stewart, todo esto lo que aparecen allí en esa lista, desarrollan sus teorías sobre la calidad y la mejora continua, que hoy forma parte de lo que es la filosofía Lean. En los años 70, pues viene, esto fue exactamente el año 73, viene la crisis petrolera y Toyota, como les dije en la clase pasada, destaca por encima de todas las demás compañías porque mantiene sus niveles de, su porcentaje de beneficio con esta crisis que se presentó en esa época. En los años 80, el estudio de un estudio del MIT da origen pues a Lean Production como concepto, ahí es donde se empieza a utilizar el concepto de Lean Production, como concepto, y John Crackett acuña el término de Lean Control, de Lean Production, perdón. En el año 92, Lauri Koskela fundamenta la teoría de Lean Construction basado en esta Lean Manufacturing o producción Lean. En el año 93 se funda el International Group for Lean Construction, es el primer grupo de gente que se reúne, estudiosos, ingenieros que se reúnen para hacer entonces estudios y tratar de fomentar la cultura Lean a nivel mundial. Fíjese que eso tiene 20 años, 30 años ya, el 93. Bueno, tiene 30 años exactamente. En el año 96 se publica el libro de El pensamiento Lean o Lean Thinking, que lo publica los ingenieros Womack y Jones. En el año 97 se funda el Lean Construction Institute, que es aquel instituto que reúne a todas las personas que están dentro a nivel internacional, que están involucrados con lo que es la filosofía Lean, y eso está fundamentado o está fundado en Estados Unidos, y lo funda el señor Glenn Ballard y Glenn Howard. Y por último, en el año 2000, este señor Glenn Ballard publica su tesis doctoral, donde él genera, hace 23 años, donde él genera pues lo que es las Planner System of Production Control o el control de producción a través del sistema del último planificador. Aquí estamos. Entonces, tradicionalmente, la pregunta que tenemos aquí en la parte superior, ¿quién es el último planificador? Que eso es importante saberlo, ¿no? Porque de ahí viene el nombre. Tradicionalmente, el proceso de planificación ha dependido de un programador o de un planificador o también del gerente del proyecto o el project manager o lo que es más habitual directamente de lo que es el jefe de obra, que normalmente pues ha realizado casi en solitario la labor de pensar y dibujar mediante un diagrama de Gantt la planificación de la obra. ¿Okay? Todos sabemos lo que es un diagrama de Gantt y todos sabemos que eso es lo que sucede en nuestra región. En este proceso, pues no se ha tenido en cuenta la información y la experiencia real de las unidades productivas, o bien que son la gente que hace el trabajo, o bien no se han integrado en el proceso de planificación. Porque los que estamos aquí arriba en la oficina, estamos arriba y los trabajadores están abajo. Eso ya se rompió, pues ese esquema hay que romperlo. ¿Por qué? Porque la estamos dejando al margen en la toma de decisiones. Pues es importante que eso parte del respeto que mencionamos anteriormente. Esto no significa, por supuesto, que tradicionalmente no se colabore durante el proceso de planificación, pero solo cuando se hace mediante el seguimiento de unas rutinas y bajo el paraguas de una metodología como lo es el método de las Planner System o LPS, ¿ok? El cual integra a todos los actores de la obra y promueve
la colaboración, entonces con esto conseguiremos realmente los beneficios que expusimos en la tabla que vimos en la sesión de ayer, todos los beneficios que genera pues el sistema Las Planner System o la filosofía Lean Construction. Las obras de construcción, pues sabemos que son dinámicas, no son estáticas, por lo tanto el sistema de planificación también debe serlo y nosotros estamos trabajando con un sistema estático, ¿ok? Lo plasmamos ahí y eso es lo que es, pero la obra es dinámica, entonces el sistema de planificación igualmente tiene que ser dinámico. Es por esto pues que se requiere de una constante retroalimentación al sistema y quienes tienen la mayor información para la retroalimentación son las personas que enfrentan el día a día con la problemática real de la obra. Es lo que es decir, los que están allá abajo, los últimos, los que están allá abajo. Entonces, el último planificador es quien mejor conoce lo que está ocurriendo a pie de obra, cómo se deben ejecutar las tareas y las condiciones o recursos que son necesarios para realizar esas tareas. Es la persona capaz de garantizar entonces un flujo de trabajo predecible aguas abajo, es decir, que lo que viene después de lo que se está haciendo, pues tengamos la seguridad que se puede hacer. En otras palabras, es la persona que asigna las tareas de trabajo directamente a los trabajadores para conseguir compromisos de entrega en base a la situación real de un puesto de trabajo concreto o de un sitio de trabajo, en lugar de hacerlo en base a los planes teóricos que tenemos en la oficina, que es como normalmente se hace. Por eso es que se llama el último planificador. Durante la fase de ejecución, entonces, los últimos planificadores son los responsables o los encargados de pie de obra de las empresas subcontratistas, que puede ser de estructura, de acero de refuerzo, de encofrado, de yesos, de revestimientos cerámicos, de tabiquería, de carpintería, cerrajería, de instalaciones, etc. Esos capataces, esos directores de cuadrillas son los que funcionan mejor como últimos planificadores. En las reuniones semanales, que lo vamos a ver mucho más adelante, de las Planner System, el equipo de gestión de la empresa constructora, el jefe de la obra, los encargados, los capataces y los jefes de producción, es normalmente quienes asumen el rol de último planificador, ¿ok? Para aquellas actividades que tengan que ejecutar directamente el contratista principal o aquellas a las que el subcontratista o aquella que se subcontrata correspondientemente para que no haya y que no haya asistido a la reunión. Siempre en esas reuniones tienen que asistir todos, subcontratistas, contratistas, capataces, ¿ok? Es colaborativo, como hemos venido hablando, pues, eh, eh, en las sesiones pasadas. En otras palabras, pues los últimos planificadores son los responsables de cada uno de los oficios que intervienen en una obra y que conocen la realidad de lo que está sucediendo cada semana allá abajo en el terreno, ¿ok? Y conocen al personal que pueden asignar, conocen los medios de los que pueden disponer, los rendimientos de sus equipos de trabajo y son interlocutores válidos que los capaces pues de asignar y de garantizar recursos para que se ejecuten lo realmente que está comprometido. Ese es otro término muy importante, compromiso, ¿ok? Se trabaja en base a compromisos. Entonces, el proceso de diseño, estamos en el último punto aquí, ¿ok? El proceso de diseño de un proyecto arquitectónico o de ingeniería, pues en este proceso, pues el último planificador es el proyectista, cuando está en la parte de diseño, no en la parte de construcción, ¿ok? Es el proyectista, es el gerente de proyecto o project manager y los responsables de cada disciplina o especialidad del proyecto, bien sea el cálculo de las estructuras, el cálculo de las instalaciones, los planos de distribución, las memorias técnicas y descriptivas, la coordinación de la seguridad, etcétera. Entonces, fíjense que hay dos maneras de ver a los últimos planificadores. Hay que verlos en la parte de diseño y luego hay que verlo en la parte de construcción. Por eso es que en las planes se puede aplicar a todo lo largo del proyecto.
Además, pues, de estos últimos planificadores, es importante que en el proceso de planificación igualmente participen entonces los proyectistas, los directores de ejecución, los coordinadores de seguridad, el promotor o representante de la propiedad, incluso los industriales o proveedores que suministran los materiales, ya que todos ellos en algún momento serán responsables de identificar y de liberar las restricciones para que permitan ejecutar las tareas en los plazos comprometidos. Volvemos entonces, todo esto fíjense que tiene que ver con lo que hablamos ayer de la planificación, de la, ¿cómo se llama? Del IPD o de la manera colaborativa de hacer los trabajos, de hacer los proyectos. Entonces, para eso nosotros debemos conjugar, es decir, debemos entender lo que es el debe, lo que es el se puede y lo que es el se hará. Entonces, según el señor Valar que mencioné anteriormente, en un sistema tradicional, pues el rendimiento del último planificador, pues a veces es evaluado como si no pudiera haber ninguna diferencia entre lo que debería hacerse, ¿ok? Y lo que se puede hacer. Entonces, eso es algo que hay que analizar y por eso es que se fundamenta esto, entonces, en lo que debería hacerse y lo que se puede hacer. Es muy diferente la una de la otra. Entonces, ante la pregunta, ¿qué vamos a hacer la semana próxima? ¿Ok? Que eso nos lo hemos preguntado más de una vez. La respuesta más probable es que lo que está en el programa o en el cronograma o lo que está generando más urgencia. Como siempre, nosotros estamos funcionando entonces como bomberos apagadores de fuego y, y tratar de resolver los problemas que se nos están presentando. Entonces, esto está basado pues en el sistema push, ¿ok? Quiere decir en empujar, que va de aguas arriba a aguas abajo, ¿ok? No como el pull, que es de aguas abajo a aguas arriba, y eso lo vamos a ver con detalle más adelante, ¿ok? Entonces, en este sistema, los supervisores consideran pues que su trabajo es mantener la presión sobre los subordinados para seguir produciendo a pesar de los obstáculos, como si estos no existieran o fueran o se fueran a resolver por arte de magia. O sea, por eso es que el sistema push lo que genera son cuellos de botella. La entrega irregular entonces de los recursos y la terminación impredecible de los trabajos previamente necesarios para poder ejecutar cualquier actividad invalida entonces la presunta ecuación de lo que se hará con lo que debería hacerse. ¿Okay? Una cosa es lo que se hará con lo que debe hacerse y rápidamente da lugar entonces al abandono de la planificación que dirige la producción real. ¿Okay? Entonces ya no es ese esquema que tenemos en el GAN pegado en la pared, el cronograma que tenemos en el computer o tenemos en la tablet, no, ya eso no funciona. ¿Okay? Eso ya dejó, eso quedó atrás. Ahora hay que trabajar en base a los sistemas, las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, que es trabajar de atrás para adelante. Entonces, para finalizar esta lámina, pues el Last Planner System añade un componente de control de la producción al sistema tradicional de gestión de proyectos y puede entenderse como un mecanismo para transformar lo que debería hacerse en lo que puede hacerse. ¿Ok? Fíjense que es totalmente distinto. Eso lo tenemos en el último punto de baja y yo no sé por qué no lo rellené de verde, perdonen. ¿Ok? Formando entonces así un inventario de trabajo ejecutable que se conoce como ITE, inventario de trabajo ejecutable, que puede ser incluido en los planes de trabajo semanal. La inclusión de asignaciones en los planes de trabajo semanal es un compromiso de los últimos planificadores, es decir, de los supervisores o encargados de los subcontratas, los jefes de obra, los jefes de producción, etcétera, de lo que en realidad se hará. Fíjense que hay ya distintos enfoques lo que debería hacerse, lo que puede hacerse, lo que se hará y lo que en realidad se hará y lo que realmente se hizo, que eso es la última etapa, que fue cuando nosotros hacemos entonces la medición
y el control o el seguimiento de lo que nosotros hicimos de proposición para un momento determinado. Entonces, el Last Planner System, pues, en la mayoría de los proyectos, lo que puede hacerse y lo que se hará son subconjuntos, eso lo tenemos aquí, ¿ok? Son subconjuntos de lo que debería hacerse, ¿ok? Aquí lo tienen en esta parte, debe hacerse, se puede y se hará, ¿ok? Entonces, si el plan, lo que se hará, se desarrolla sin saber lo que se puede hacer, el trabajo realmente ejecutado será una intersección por ambos subconjuntos. Eso que tiene aquí en esta intersección, que es el trabajo que realmente se ejecutó. Entonces, si planificar consiste entonces en determinar lo que debería hacerse para completar un proyecto y decidir lo que se hará, ¿ok? En cierto periodo de tiempo durante la vida útil, durante una de las fases del proyecto, puede reconocerse que debido a que las restricciones que no se hayan liberado, pues no todo puede hacerse, dando lugar entonces, por supuesto, a retrasos y de manera reiterada. Consecuentemente tenemos retraso. Entonces, esto es sin Last Planner System, es este que tenemos acá. Ahora, con Last Planner System, es un método pues, de controlar la producción, como vimos antes, diseñado para integrar lo que debería hacerse, lo tienen en verde, lo que se puede hacer, que tenemos en gris, y lo que se hará, realmente, ¿ok? Que es lo que tenemos en azul, de la planificación que hayamos hecho y la asignación de tareas, y su objetivo es entregar flujo de trabajo que sea fiable y aprendizaje rápido. El proceso, entonces, en procesos que son periódicos de planificación, cuando hacemos ese corte o esa división de la planificación en pequeñas áreas o en pequeños paquetes de trabajo, ¿ok? Los planificadores y los ejecutores de las actividades deben entonces primero identificar lo que puede hacerse y posteriormente acordar, llegar a un acuerdo, reunirse en una sala, que se llama Oveja Room, que tienen allí en la lámina, ¿ok? Perdón, ay, déjame arreglarme. Lo que se hará durante la semana. De esta forma o de esta manera, pues entenderemos que evitando que las actividades que detengan por alguna restricción que no haya sido liberada o no haya sido superada, nos permite entonces mantener un flujo más continuo. Esta situación pues ayuda notoriamente a la productividad de las tareas, ya que evita los molestos las interrupciones en el trabajo por falta o bien de materiales o porque falte mano de obra o que falte equipos o herramientas o medios auxiliares, y evita que entonces enviemos recursos innecesarios para algún sitio si sabemos de antemano que alguna restricción o necesidad no quedará entonces resuelta a tiempo. Es una mejor utilización de los recursos, en este caso del recurso mano de obra. El avance puede verse entonces afectado si la cantidad de actividades que pueden hacerse es baja. Para evitar esto, pues los planificadores deben concentrar sus esfuerzos en liberar todas esas restricciones que hemos nombrado, que impidan pues que las tareas puedan iniciarse o continuar. Hay un análisis de las restricciones durante el proceso de planificación para saber realmente qué es lo que podemos hacer, y entonces es que adquirimos los compromisos. Y de esta forma pues estaremos agregando el conjunto, a este conjunto el que se puede, aumentando pues las opciones de avance durante la ejecución de las actividades. Es importante saber que la gestión se haga sobre la causa raíz del problema, ya que no se obtiene nada con solicitar mayor rapidez a los ejecutores de los trabajos, las actividades, sino se les entrega los materiales y otras necesidades a tiempo. Perdón.
¿Ok? Estamos aquí en la diapositiva 10. Ok. En esta tabla, pues, aquí hay un resumen, o podemos resumir, lo que es el debe, el se hará, se puede, y las diferentes fases de planificación de la metodología las Planner System, que se desarrollarán de manera más amplia más adelante. En esta sesión veremos lo que es el programa maestro y la planificación por fase, y las otras tres las veremos en la sesión de la semana que viene. Entonces, el debería, viene dado, yo no sé por qué se me pierde, el debería viene dado por el programa o plan maestro o el famoso cronograma de Gantt, y en ese se establecen pues los hitos y los primeros acuerdos, trabajando bajo las Planner System. Se genera pues el plan maestro como en todos los proyectos, y en ese momento se establecen los hitos o puntos importantes y los primeros acuerdos que deben cumplirse para lograr entonces el objetivo de llevar el proyecto a buen fin. Igualmente en el debería está la planificación por fases, que eso lo vamos a ver nosotros en la próxima parte. Vamos a concentrarnos en esta parte superior, en el debería, y en la planificación por fase, entonces se especifican o se definen cuáles son los entregables y la fecha de cada equipo o sector. Este, eso ya vamos a ver. Las fases son, podemos decir lo que son cimentaciones, estructuras. Eso ya vamos a ver cómo nosotros podemos distribuir o determinar cuáles son las fases. Luego entra la fase o la etapa del se hará, que es la que nos dice la planificación semanal, que es aquella que se hace cada vez por semana, y aquí se establecen los compromisos de avance para ese periodo. Esta es la clave. Aquí estamos llegando al nivel donde ya dividimos el plan maestro en pequeños grupos de trabajo, en pequeños paquetes de trabajo con los cuales tenemos compromiso de que vamos a terminar en esa semana que estamos nosotros analizando o planificando. Y por último, vemos el se hizo, que es la forma o el aprendizaje, que en esta etapa pues se hace la medición del porcentaje de cumplimiento del periodo o PPC o porcentaje de plan cumplido. Eso quiere analizar pues el avance y la gestión que nosotros estamos haciendo sobre las actividades que estamos desarrollando en una semana. Esto se hace al final de la semana, y actuar sobre las causas de no cumplimiento. Este es otro término que tienen que saber: causas de no cumplimiento, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros mejorar, hacer mejor. ¿Por qué yo no terminé esta tarea? ¿O por qué yo no hice este compromiso? ¿Ok? Es totalmente diferente a lo que es las restricciones. Las restricciones son aquellas que nos pueden impedir hacer una cosa, y las causas raíces pues, son aquellas que no nos permitieron cumplir con el compromiso que nosotros habíamos adquirido durante la planificación. ¿Ok? Vamos a ver, ahorita terminamos con este y hacemos un poquito de sesión de preguntas, porque estamos bien adelantados en tiempo y nos falta muchísimo material. Entonces, las planners, como dice ahí, pues funcionan como un sistema en el que podemos identificar al menos 5 elementos que veremos en forma detallada en este módulo, que son una metodología, ¿ok? Y la implementación de ella sigue un paso a paso claramente definido. En segundo lugar, su implementación requiere pues de unos estándares, unas rutinas, reuniones periódicas de planificación y herramientas. En tercer lugar, lleva implícito pues un proceso de mejora continua, puesto que se miden periódicamente una serie de indicadores que analizan las causas raíz de los problemas, y entonces se toman las acciones cuando los resultados no son los resultados esperados, los resultados que se planificaron en esa semana. En cuarto lugar, para su implementación se requiere pues de una estructura organizacional y un tiempo asignado de dedicación. ¿Okay? Pareciera que esto recarga de trabajo, pero en realidad no es, porque cada quien tiene su rol y tiene sus responsabilidades dentro del sistema Las Planes. Y por último, las Planner System requiere de un cambio de mentalidad respecto a lo que es la gestión tradicional de los proyectos. ¿Ok?
Eso es lo que hemos venido hablando hasta ahora con respecto a la filosofía Lean. ¿Algún comentario, por favor, que vamos a entrar ya en otra etapa? ¿Algún comentario? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Vamos a dejar eso claro ya desde un momento, desde ahorita, porque si no, más adelante se nos va a hacer mucho más complicado. A ver, ¿quién tiene una pregunta o una consulta? Julio, Julio, ¿estás activado o qué? No, ese no debe ser Julio, porque debería tener el micrófono activado. Julio, dime. Sí, sí, activa. Una consulta, ingeniero. Habló de 5 principios fundamentales, ya Sí, que eran los principios de Lean, ¿no? sí. Habló de los principios de Lean Construction. Quisiera saber si esos principios también son para Last Planner System. Veo que ahorita, bueno, estamos viendo Last Planner System y, Sí, bueno, claro. ya de... Acuérdate que, fíjate, en las Planner System, si vemos esta gráfica, la Planner System está aquí, ¿ok? Es una metodología que nos permite utilizar estándares y herramientas para tener una mejora continua y organizarnos y tener una mentalidad, ¿ok? Eso es lo que es las Planner System. Igualmente se basa, se fundamenta en los principios de Lean, ¿ok? Cuando tú tienes algún tipo digamos, los principios por los que se rigen las cosas son aquellos que dictan cuál es el proceder para ese y todos aquellos puntos que van en conjunto con ese proceder. ¿Ok? Entonces, en el caso de las planners, sí, esos son principios de las planner system, pero los principios son del Lean Construction y las planners es parte del Lean Construction. Pero la pregunta iba referida a eso, ¿no? Como Lean Construction es una filosofía y ahí nos estaba ya marcando, digamos, los puntos fundamentales que nombró 5. Entonces, por esa razón era mi duda de que por qué razón también se repetía en lo que es este sistema, porque Lean Construction es una filosofía y Large Panel System es un sistema, como bien se nos ha informado y nos ha explicado. Entonces, mi consulta iba referida a eso, ¿no? Sí, Lean Construction está bajo el paraguas, digamos, lo abraza sí, lo abraza o lo acoge la filosofía Lean Construction. Es más, por eso que yo les mencioné anteriormente que Lean Construction se utiliza, las Planner System nace de la construcción y nace para la construcción utilizando la filosofía, la filosofía de Lean y los principios de Lean. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, creo que quedó totalmente claro. ¿Alguna otra consulta, por favor? A ver, ¿quién tiene alguna duda de lo que hemos visto? Tenemos que quedar claro desde ahorita porque todo lo que viene de aquí para adelante, si queda alguna laguna aquí o un área gris, se les va a complicar entender lo que viene atrás. ¿Ok? Y recuerden que esto no es resolución de problemas matemáticos, esto es solución de problemas de comportamiento organizacional, que es totalmente distinto. Entonces no hay una fórmula o una ocasión que nos permita realizar un ejercicio. ¿Ok? ¿Algún otro comentario para seguir adelante, por favor? Yo tengo otra consulta, ingeniero. En cuestión del Dígame, último, en Julio, cuestión, sí, otra vez Julio, sí, sí, en, Más cues- y descansar. dígame. en cuestión del último planificador, nos nombró, digamos, de que los contratistas son mayormente los que son los últimos planificadores. En ese caso, en una obra privada, por ejemplo, tenemos un superintendente y tenemos un supervisor de obra, ¿no? Entonces, ahí, en cuestión de una reunión, digamos, de planificación, obviamente, ¿quién tendría que tomar las decisiones del último planificador? Ya sea el responsable de obra, en este caso un superintendente o un supervisor, o un contratista, ¿no? Porque por lo que veo pueden Volviste, haber... ok. Sí, está bien, y ya te sigo la pregunta.
Y eso lo dije claramente hace un ratito atrás. El último planificador es el que está abajo, el que realiza la actividad. Es el capataz, el supervisor de una cuadrilla, el jefe de cuadrilla. Ese es el último planificador. Y tú tienes posiblemente un supervisor que supervisa a los contratistas, pero ese contratista tiene su último planificador. Por eso es que él tiene que ser parte, tiene que formar parte de la reunión cuando se haga las reuniones de planificación. Tiene que asistir el contratista y si es necesario, el capataz o los capataces de ese contratista, porque ellos son los que van a adquirir el compromiso. ¿Ok? El superintendente de obra no es el último planificador. Olvídalo. Él está en la reunión, él dirige la reunión, pero no es el último planificador. Él está dentro de la discusión que se genera, la tormenta de ideas, las opiniones, y hasta que no haya un consenso, pues no se define, tiene que definirse qué es lo que se va a hacer para poder hacer entonces un compromiso. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los tableros del cuarto de guerra o el Ovella Room. ¿Ok? No sé si te aclaré la duda. Sí, sí, gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguien más, rapidito? Bueno, ya parece que nadie la gente, si se quedan con esa duda, pues ahí se quedaron. Era una consulta Ajá, referente. ya va, ¿quién está ahí que no te veo el nombre? Paola, Sí, en la anterior diapositiva mostraba la planificación intermedia y la semanal, o sea, ¿en dónde? ¿cuál es la Aquí, diferencia? aquí, Sí, ajá, sí, sí. Sí, tengo la duda de la planificación intermedia y la planificación semanal. ok, esto lo vamos a ver en detalle, pero el plan maestro es el que se genera originalmente, o la planificación maestra, o el plan general, ¿ok? Es aquel super programa de trabajo, cronograma que se hizo en la oficina. Pues, en este caso se hace entre todos, ¿ok? Antes de comenzar el proyecto. Después en la planificación por fase, tú tienes todo el proyecto en todas las actividades que tú tienes desarrolladas para ese proyecto, ¿ok? Y entonces tú lo que haces, bueno, vamos a empezar a dividir esa planificación general o plan maestro que yo tengo para ejecutar, vamos a empezar a dividirlo por parte, entonces lo divido por fase. Y las fases vamos a ver ahora, más adelante en la sesión de hoy, cómo nosotros determinamos la fase. Yo te podría decir, por ejemplo, ahorita, fundaciones, estructuras, mampostería, en grupos gruesos, ¿no? Esos serían fases. O lo puedes hacer por piso, o lo puedes hacer por áreas, todo depende del tipo de proyecto, ¿ok? La planificación intermedia, ya tú agarras entonces, eso se llama, el término real se llama 6-week look ahead o 6 semanas en vista. Es una planificación a 6 semanas. ¿Ok? Y esas 6 semanas van avanzando. Cuando tú terminas la primera semana, pasas la 2, pasas a ser la 1 y después la 6. Y entonces, de la 1 a la 6, de la 2 a la 7, de la 3 a la 8, entonces vas corriendo semanalmente y vas tomando siempre 6 semanas de planificación. ¿Ok? Eso es lo que usualmente se estila, pero puedes tomar 3 semanas, 4 semanas, en fin, pero es una planificación intermedia. La planificación semanal es la planificación que se va a hacer para la semana que estás o vas a empezar, ¿ok? Entonces, ahí está la diferencia. Una es de 3 a 6 semanas y la otra es de una semana, ¿ok? Por supuesto que la de una semana se basa en la primera planificación intermedia. Cuando tú pases a la segunda semana, ya la planificación a 6 semanas se tiene que ajustar. Igualmente, entonces la planificación semanal irá en base a la primera semana de esa planificación intermedia. No sé si me estoy explicando. Paula, ¿Está bien, ingeniero? perfecto, quedó bien, quedó claro. Gracias. Ok, volvemos entonces, estábamos aquí. Ok, Sí, ok, perfecto. Entonces, vamos a entrar con lo que es la planificación, la metodología de las planners, ¿ok? Entonces,
la planificación a largo plazo es lo que deberíamos hacer gestionando el debería, que es esto que tenemos acá. En la etapa de planificación a largo plazo, entonces, es cuando definimos el debe, ¿ok? ¿Qué es lo que se debe hacer? En otras palabras, ¿qué es lo que debería ocurrir en el proyecto si las cosas están como lo tenemos en el cronograma original? Entonces, esta etapa se divide en dos subetapas, que son el plan maestro y el plan de fase. Este que tienes aquí, estos dos. Por eso que lo tengo agrupado de esta manera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a continuación. No, entonces tenemos, perdón, el plan maestro. Entonces tenemos, en el plan maestro se especifican los hitos y los primeros acuerdos. El plan de fase especifica los entregables. El plan intermedio prepara el trabajo e identifica las restricciones, gestionando su liberación. Cuando tú haces esa planificación intermedia, 6 semanas, tú puedes ya determinar qué es lo que puede impedir de que yo termine hacer alguna de las actividades. Y el plan semanal entonces establece los compromisos de avance en esa semana. Y por último, pues el se hizo, que es el aprendizaje, donde tú mides pues el cumplimiento de esos compromisos que hiciste en esa semana. ¿Ok? Entonces, esta diapositiva es un poco más, es lo mismo que teníamos en la anterior, ¿ok? Pero ordenado de otra manera. El plan maestro entonces hace la selección y secuenciación y el tamaño del trabajo que traemos que puede o que se puede hacer. Luego viene la planificación intermedia, donde hay una selección y secuenciación y tamaño del trabajo que sabemos que se puede hacer. Y igualmente, pues tenemos en este caso, en la intermedia, tenemos que empezar a liberar las restricciones que nos vayan a impedir que nosotros podamos terminar alguna u otra de las actividades. Esa restricción se llama constraint, eso lo vamos a ver más adelante. Una vez que tú terminaste eso, haces el plan de trabajo semanal y eso nos va a dar qué fue lo que realmente hicimos, cuál fue la producción que tuvimos, cuál fue el trabajo completado. Y entonces, una vez que nosotros determinamos cuáles son los recursos, cuál es la producción que tenemos que hacer, entonces una vez que el trabajo está completado, que hicimos el trabajo, okay, esto debería tener una flecha aquí, no la tiene, okay. Analizamos eso, que es el aprendizaje, entonces hacemos los gráficos de PPC o de porcentaje del plan completado y cuáles fueron las razones de no cumplimiento, y entonces se toman las acciones para prevenir que ese error se vuelva a repetir, ¿ok? Que es entrar en el proceso de la mejora continua, ¿ok? Entonces, la planificación maestra, ahí tiene un esquema, pues esto depende de la obra, hay otros que lo hacen mucho, aquí está, no está. Yo he visto mejores tableros, ¿ok? Donde se presenta, y están estas etiquetas, que eso lo vamos a hablar más adelante. Estos son los colores que identifican a cada uno de los contratistas. Estas son cada una de las tarjetas que identifican las actividades. Aquí tienen, esto lo tienen por semana, ¿ok? Entonces, hablando un poco de lo que es esta planificación maestra, la foto se las pongo para que tengan una idea de cómo es que se lleva a cabo esto. Entonces, en esta etapa, pues el objetivo es clarificar el alcance y las expectativas del proyecto, así como los hitos que son más destacados, que ya lo hemos hecho en el plan de fase, ¿ok? Entonces, es fundamental asegurar que todo el equipo de trabajo, por eso que fíjense que están todas estas personas acá, en esto ya estamos, creo que esta es una parte de diseño, ¿ok? No estábamos en la parte de trabajo, porque ese verán otras fotos allí donde están las personas con sus cascos y están los trabajadores con su chaleco reflectivo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, es fundamental que todo el equipo de trabajo tenga una misma comprensión de la obra a ejecutar, así como alinear todos los intereses y las necesidades del proyecto. Por eso que se tiene que reunir todo. ¿Ok? Porque cada quien tiene sus intereses, pero tenemos que alinearlo en función de los objetivos del proyecto. El equipo de trabajo a considerar dependerá, pues, entonces, del alcance que tenga la aplicación de las Planner System en el proyecto y de la fase del proyecto en la que se empiece a usar la metodología de las Planner.
porque tú puedes incorporar las planners en cualquier momento del proyecto. Si tú no lo has implementado, pues tú puedes decidir, voy a implementar las planners y entonces de ese momento pues ya verás cuál es el equipo que tú vas a tener que invitar a las reuniones semanales, ¿ok? O a la reunión de arranque, por ejemplo, ¿ok? Entonces, tradicionalmente lo que se tiene es una visión incompleta de lo que debe realizarse cuando se habla de programa o de plan maestro, ¿ok? Y por lo general eso se asocia a ese famoso diagrama de Gantt que hemos hablado ya, que contiene la totalidad del proyecto a construir. Pero visto de otro punto de vista, sin embargo, un plan maestro completo, ¿ok? Que contemple los principios Lean, tiene que proveer entonces al equipo de la obra de una visión común sobre los objetivos y entregables del proyecto, de manera que permita entonces realizar un correcto seguimiento de la evolución y el alcance del proyecto. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante para lograr el éxito de la implementación. Después vamos a ver en la sesión de la semana que viene cuáles son los problemas mayores que tiene la implementación de la filosofía Lean Construction. ¿Ok? Ay, después tenemos aquí, ok. Entonces, los componentes, podríamos decir, aquí nombro algunos de los componentes que debe tener pues el plan maestro o debe contemplar el plan maestro para que sea eficiente. No sé por qué se me queda esta barra aquí permanentemente. ¿Okay? Entonces, la definición del alcance, que es lo que se va a hacer, eso es lo que el plan maestro, cuando tú contratas una obra, tú haces te definen un alcance. ¿Cuál es el alcance que tiene este proyecto? Bueno, tienes que tener la definición del alcance bien definido, pero desde el punto de vista del Lean Construction, cuál es el hacer el análisis de las partes interesadas o como lo llama el PMI, stockholder, que son el cliente, proveedores, subcontratistas, diseñadores, comunidad de usuarios, etcétera. Tienes que haber definido la estructura del desglose de trabajo. No sé si ustedes han trabajado con eso, que es la EDT o la WBS. Tienen que tener una definición de la estructura de desglose de la organización, o OBS o EOS, dependiendo si se dice en inglés o en español. Bueno, X. El análisis de riesgo, que eso es algo que haces como gerente de proyecto, tienes que analizar cuáles son los potenciales riesgos que tiene tu proyecto y entonces los incorporas dentro del plan o el proyecto maestro. Tienes que tener una definición de la estrategia del trabajo que vas a seguir o cómo lo vas a hacer, identificar cuáles son los recursos críticos en cuanto a materiales, mano de obra y equipos, hacer una identificación de los hitos o puntos importantes, bien sea contractuales e internos de la empresa y el proyecto, la programación general de la obra, es decir, la secuencia de las actividades principales, duración real, solapes reales, etcétera. Esto es lo que conocemos nosotros por líneas generales como el cronograma de trabajo o el PERCPM, ¿ok? ¿Cuáles son los costos de la actividad y otros más que forman parte, pues, de todos los componentes que debemos considerar a la hora de hacer nosotros el plan maestro? Esto es lo que se considera en general en todos los procesos. Entonces, aquí en esta gráfica lo que estoy tratando de ver es un plan genérico de cuáles son las partes interesadas que entran en un proyecto. El proyecto está aquí, entonces tengo un cliente externo que son los clientes propios, tengo otro cliente externo que es la administración, tengo otro cliente externo que son los usuarios, tengo otro cliente externo que es el medio ambiente o la gente que trabaja con ambiente, tengo un cliente interno que son los directivos de la empresa, tengo otro cliente interno que son los trabajadores y otro cliente interno que es el propietario del proyecto. ¿Okay? Entonces, todas estas personas tienen que tomarse en cuenta aquí en el punto que mencionamos anteriormente en el análisis de los stockholders o las partes interesadas. Y estos dos lo vamos a ver en continuación. ¿Okay? La EDT, ustedes deben haber visto esto, la estructura de desglose de trabajo o el Work Breakdown Structure, WBS, ¿ok? Es la que nos dice
como nosotros, tiene un nivel 1. El nivel 1 por lo general es el nombre o el proyecto. El nivel 2 es la primera subdivisión que tiene el proyecto, que sería, en este caso, obras preliminares, estructuras, acabados y así sucesivamente. El nivel 3 tendría entonces, lo que pasa es que esta eléctrica no la veo aquí, pues déjame acercar un poquito porque no la veo bien. Lo que son en obras preliminares subdividimos entonces, partimos obras preliminares, son las oficinas, el movimiento de tierra, no sé qué, el suministro de energía provisional, etcétera. En las estructuras tenemos entonces las fundaciones, bien sea excavación, colocación de acero y concreto. Entonces se divide en paquetes de trabajo, pequeños paquetes de trabajo, cada uno de estas actividades del nivel 2. Usted pregunto, porque estoy explicando esto y quiero saber, ¿alguno de ustedes o ustedes han trabajado con la WBS o con la EDT? ¿Conocían el término? Porque si no estamos fritos. Sí, ingeniero, lo conocemos o lo conozco. ¿Lo conoces tú, Julio? ¿Quién otra persona ha trabajado con EDT? Esto es mandatorio en un proyecto, porque es el que te divide los paquetes de trabajo. ¿Alguien aparte de Julio ha trabajado con esto? ¿Con la EDT? Si no tomen nota si están tomando nota de lo que estamos hablando, pues es que tienen que investigar qué es lo que es la EDT, porque si no, entonces no terminamos nunca el curso. Después, por otro lado, tenemos lo que es la estructura. Pues esto no es EDT, aquí me equivoqué. Esto es la estructura el desglose de la organización, la OBS. Aquí no cambié el título aquí, perdón. Entonces, esto es lo que se conoce como el famoso cronograma organigrama de la obra, donde está el jefe, el delegado jefe de la obra, el jefe de calidad, de medio ambiente, que tiene sus respectivas personas dentro de su organización, ¿ok? Los asesores exteriores o externos. Tenemos entonces el jefe de obra que tiene entonces asomando todo este batallón que está aquí, y el responsable BIM, ¿okay? Que es aquel que se encarga de meter toda la información que se recibe y actualizar siempre el modelo tridimensional del proyecto. De todas maneras, esto lo vamos voy a tratar de darle una pequeña definición, ¿ok? Con respecto a cada una de estas. El Project Management, el PMBOK, ¿ok? Han oído ustedes el PMBOK, imagino, define la estructura de trabajo como, como una estructura que pues, su nombre en inglés pues lo dice, WBS, es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo que realizará el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear pues los entregables que son necesarios. Por otro lado, esa es la EDT. Por otro lado, la OBS la define el Project Management Instituto como una representación jerárquica de la organización del proyecto que ilustra la relación entre las actividades del proyecto y las unidades de la organización que llevarán a cabo esas actividades. Fíjense que son dos cosas diferentes, pero con el mismo concepto. ¿Okay? Tanto la EDT como la OBS. Entonces, partiendo del plan maestro, normalmente, pues, un diagrama de Gantt es lo que siempre tenemos como mínimo, pues, ese plan refleja las promesas que se hicieron al cliente cuando se realizó el estudio o se hizo la licitación, que es lo que entregan ustedes, el famoso cronograma de Gantt o el diagrama de Gantt que entregan con las actividades. Entonces, el equipo de trabajo debe definir claramente unos hitos principales en ese cronograma. ¿Ok? De modo que los diferentes individuos y grupos de trabajo puedan alinearse a los esfuerzos de manera más efectiva. ¿Ok?
Entonces, idealmente, pues el primer paso de esta metodología, la Planner System, consiste en realizar una planificación de hitos generales del proyecto. Es una fase temprana, o sea, antes que empiece. De ser posible, pues 3 o 4 meses antes de iniciar la construcción. Imagínense ustedes con qué previsión se trabaja con este sistema. ¿Ok? Bueno, las Planner System, BIM y PD, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esto no siempre es factible, porque no se puede hacer, dado que es posible que el equipo de su contratista, como siempre nos pasa a todo y en lo general a lo que estamos acostumbrados a vivir en nuestras regiones, ¿ok? Aún no están confirmados, no son contratados, entonces en la práctica habitual, muchas veces esta sesión de planificación maestra se realiza en una fecha muy próxima al inicio de los trabajos y, en su efecto incluso una vez que comenzó la obra. Pero hay que hacerla, esta planificación, la reunión de planificación maestra, hay que hacerla. Es necesario, pues, para que todos estén alineados desde el primer momento y el inicio de la obra. En esta etapa, entonces, es importante, por supuesto, identificar las diferentes fases que tendrá el proyecto, entendiendo que para cada fase se deberá, pues, realizar lo que se conoce como planificación de fases, ¿ok? Que es el segundo paso del debería, ¿ok? Estamos hablando del debería. Entonces, para identificar las fases, se sugiere considerar al menos estas variables que tenemos aquí, ¿ok? Entregables o áreas de proyecto, o sea, lo podemos hacer porque es lo que tenemos que entregar o qué áreas vamos a hacer. La utilización de los recursos son compartidos por todas las áreas. Cada área de proyecto tiene su propio recurso. ¿Ok? Los hitos del proyecto son internos o contractuales, o sea, externos en este caso. Eso nos permite determinar cuáles son las fases que debemos tomar en cuenta y identificar los riesgos y las posibles contingencias que podamos tener. Eso nos ayuda a nosotros a determinar cuáles son las fases, ¿ok? O cómo podemos nosotros identificar las fases para poder entonces hacer su correspondiente división, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una gráfica, pues, ahí está un ejemplo. En los proyectos cuando son sumamente complejos, pues con cientos y miles de actividades, resulta muy difícil entonces de entender el clásico diagrama de Gantt, por supuesto, porque tiene no sé cuántas barras. Yo he tenido proyectos que tenían 1200 o 1300 barras, entonces era imposible de esa manera pues poderlo entender a simple vista. ¿Ah? Entonces, bueno, si yo no lo entendía que era el gerente, imagínate los demás miembros y partes interesadas del proyecto, como serían los ejecutivos, los gerentes de la compañía, cualquier tipo de jefe o jefatura de construcción, los supervisores, los subcontratistas y mucho menos los trabajadores. Entonces, por eso considero yo de manera imprescindible utilizar formatos, ¿ok? Y esquemas que permitan entonces comprender el plan del proyecto y transmitan de una forma mucho más clara y visual y fácil de entender los principales hitos, entregas parciales, contingencias y estrategias de planificación. Nosotros vamos a hablar al final, en la última sesión, de lo que es esto, la gestión visual. Lean Construction trabaja mucho con gráficos, no trabaja con gráficos, con pancartas, con tableros, con stickers, con señales, ¿ok? De manera tal de que todo el mundo esté, cuando tú estás en obra, cuando estás trabajando con las Planner System, generalmente en cada uno de los pisos que hay actividad está una cartelera que dice qué es lo que se está haciendo, quién lo está haciendo y cuándo tiene que terminarlo y quién es el que viene después, ¿ok? Eso es información, eso se llama gestión visual, que trabaja mucho, eso es Kanban. Eso se llama Kanban, la palabra japonesa es Kanban, ¿ok? Gestión visual. Entonces, aquí tenemos pues un esquema de hitos, ¿ok? Cada quien sabe, entonces, entrega el terreno, la hace el cliente, inicio la obra, la constructora,
entrega de los sectores 1 y 2 del movimiento de tierra lo hace su contratista. El inicio de la estructura, entonces lo está haciendo, lo hace directamente la constructora. Llegar al nivel 0, la cota 0, lo establece la constructora y aquí están las fechas para cuando está estimado terminarlo. El final del 5º piso lo hace la constructora y está la fecha. Inicio de los acabados, aquí se está trabajando completamente la estructura y después se hace el trabajo de acabado. Y por último, la entrega de la obra. Estos son los hitos principales, ¿ok? Esto nos permite entonces dividir o encontrar las diferentes fases que vamos a generar en el proyecto, ¿ok? Después, la planificación por fase. Entonces, ya entramos al segundo, ya salimos del plan maestro y entramos al plan de fase. El objetivo de esta fase o esta etapa de las Planner System es definir y validar el trabajo a realizar para cumplir cada una de las fases de la obra. Por esto, entonces, es fundamental que participen todos los responsables de cada actividad y áreas funcionales del proyecto, de manera que se entiendan y se alineen, obviamente, pues, los objetivos y las estrategias para, para ejecutar la fase que se está, digamos, planificando. Entonces, en general, pues, esta etapa, la ventana de tiempo que tiene, se puede decir que se puede planificar durante 3 a 6 meses. Es a mediano plazo, ¿ok? No es tan, aquí lo tenemos de enero a agosto, aquí tenemos 8 meses, ¿ok? Pudiendo ser más o menos dependiendo, pues, de las características del proyecto. En general son de 3 a 6. En este caso, pues, le puse 1 de 8. Al finalizar esta etapa, pues, de la planificación por fases, se tendrá entonces un plan de trabajo consensuado, que todos estén de acuerdo y comprometido por todas las partes, en la que además se identificarán las posibles restricciones más importantes o restricciones estructurales del proyecto. ¿Ok? Eso lo tenemos aquí. Aquí vemos, por ejemplo, que tenemos en esta zona, pues aquí nosotros dijimos que esta era la fase 1, ¿okay? Para este proyecto, la fase 1 es esta que está aquí, que es movimiento tierra, cimentación y estructura, y la fase 2 decimos que son cerramientos, instalaciones y acabados interiores. Eso puede variar, como le digo. Entonces, depende del proyecto, eso lo vamos a ver también más adelante. Para realizar la planificación de fase, pues es frecuente utilizar una metodología que ¿cómo se llama? Se llama o se denomina pool planning en este sistema, ¿ok? Que lo vamos a ver como punto siguiente. Hasta ahora, ¿entendido todo? Porque estamos bien crudos. Falta muchísimo material. A ver, hasta aquí claro, me interesa que lo que veamos hoy lo quede claro. Después lo demás me lo pueden consultar si no terminamos de ver toda la presentación. Porque si no se nos va a comer el material para final y vamos a tener que tener una sesión adicional. ¿Ok? Entonces, ¿qué es pool planning de producción? Entonces, nosotros estamos acostumbrados, pues, a trabajar bajo este esquema, que esta actividad tiene una predecesora y esta tiene una sucesora. ¿Ok? Esa es la manera como generalmente nosotros trabajamos en los proyectos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los resultados que puede tener esta manera de planificar, que es la planificación push? ¿Ok? Que la actividad 1 y 2 estén bien sincronizadas y avanzan al mismo ritmo. Y esto sería, pues, el ideal que persigue el Lean Construction y la planificación colaborativa, que cuando termine la 1, comience inmediatamente la 2, ¿ok? Y así, cuando termine la 2, comience inmediatamente la 3. Pero lo que sucede generalmente es esto que está acá, que la actividad 1 vaya más rápido que la actividad 2. Entonces, eso lo que hace es que generamos una sobreproducción. Lo que le mencioné, para qué tengo que yo poner bloques o ladrillos en pisos superiores si yo todavía tengo trabajo abajo por hacer. ¿Okay? Entonces, estoy cayendo en un desperdicio que es la sobreproducción.
o en el otro caso que la actividad 2 vaya más rápido que la actividad 1, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pues, resulta? Esto genera espera, ¿ok? Si esta actividad tiene mejor desempeño que la actividad 1, entonces si la 1 no ha terminado ya no puede, ¿ok? Y en el caso anterior era, si esta actividad 1 va más rápido que esta, entonces estoy sobrecargado, o sea, estoy haciendo paredes de ladrillo y esta actividad de revestimiento, si no están sincronizados, pues entonces yo haré más paredes de ladrillo y la actividad de revestimiento de esas paredes, pues va a verse frenado, ¿no? Va a tener entonces, o lo que dice aquí, un retraso, ¿ok? Y en el otro caso se tiene una sobreproducción. Luego tenemos el sistema, perdón, aquí en las Planner System, ¿ok? Esta es otra manera de verlo con la planificación adelantada, ¿ok? Para evitar esos problemas, pues las Planner resuelve esto mediante la planificación pool. Fíjense que estoy indicando aquí pool, quiere decir que planifico de aquí para acá, ¿ok? Las actividades. Y entonces voy tomando sectores, fíjense, estructura lo tengo en esta semana, en estas 2 semanas. Instalaciones la tengo esta semana y después, estos son el número que está dentro, no sé si ustedes lo ven. Estos son el piso 2, el piso 3, el piso 3, el piso 4, el piso 5, el piso 6, 7, 8, 9, así sucesivamente. Y vamos avanzando, ¿ok? Con el ejemplo de la planificación. Entonces, esto se determina al revés. O sea, yo puedo empezar esta, ¿ok? Porque ya yo estoy planificando de aquí para acá, no como lo hacemos usualmente, que de aquí para acá entonces generamos esos cuellos de botella y esos apretujones o sobreproducciones dentro de nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos otro esquema. Fíjese que ya estamos en proceso de obra. Aquí está alguno de los supervisores con su correspondiente chaleco antirreflectivo. Aquí hay otras 2 personas más. Aquí está el superintendente de la obra que está coordinando esta actividad. Este es un tablero que era diferente al otro. Entonces, se van colocando esa serie de de etiquetas, que lo vamos a ver con qué es lo que tiene esas etiquetas, se van colocando en ese tablero de manera tal de que tú puedas ver en cualquier instante dónde estás parado, quién está trabajando, qué está haciendo, cuál es su predecesor o qué necesita para poder entonces ejecutar sus correspondientes actividades, ¿ok? Luego tenemos entonces cómo funciona esa planificación. Entonces es importante pues que la planificación o la sesión, eso es una reunión, ¿ok? De la sesión de planificación pool, se envíe con anterioridad la información del proyecto para que todos los participantes lleguen preparados a esa reunión, ¿ok? Recuerda que estamos todavía en la parte de la planificación, el debería, ¿no? Entonces deben estar preparados para cumplir con los objetivos que se plantean en dicha reunión. Entre la información a enviar se debe pues considerar todas estas que tenemos aquí. Eso lo debe tener a la mano cada uno de los participantes. Descripción del trabajo, delito o entregable del que se va a tirar o que se va a hacer el pool. Disculpe, ingeniero, se le está escuchando con eco. Se me está escuchando con eco. ¿Se escucha con eco? Sí, se le escucha con eco. Déjame ver si Sí. cambio el micrófono entonces. Vamos a quitar el micrófono. Dime ahora si se escucha con eco. Ahora está bien. Ya te digo que estos micrófonos cambian de vez en cuando, pues. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia de trabajo que se tiene considerada? ¿Cuáles son las actividades principales que se van a considerar? ¿Qué cantidades de obra y rendimiento son los que están considerados en las actividades que se van a ejecutar? ¿Cuáles son los planos de obra que se van a necesitar? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas en las cuales nos vamos a basar? ¿Cuáles son los recursos críticos que hemos identificado para poder ejecutar esas actividades? Y cualquier otra información que se considere relevante para poder hacer y poder llevar adelante la planificación.
Entonces, aquí tienen unos ejemplos, ya vamos a hablar de ellos, como cada proyecto, cada nuevo proyecto debemos elegir, pues, para cada proyecto la estrategia para definir la fase o los hitos principales durante la fase de ejecución y durante la etapa de ejecución o la fase de ejecución se realizarán tantas sesiones pool o actualizaciones como sean necesarias, ¿ok? Las sesiones pool generalmente se hacen, se pueden hacer, si lo vamos a hacer la planificación a 6 semanas, se hace cada 6 semanas, ¿ok? Pero hay que hacerla. Entonces, la estrategia por seguir en cada caso, pues, y la duración de estas sesiones de trabajo varía, pues, en función del tipo de proyecto y la complejidad de dicho proyecto. Y cuando los participantes llegan bien preparados a una sesión pool, esta puede durar entre 3 y 4 horas. ¿Ok? Esto parece que pierde tiempo, pero esto es necesarísimo. Pues. Ese tiempo que se pierde aquí de 3 a 4 horas, pues se recupera en obras en ejecución de obra. Entonces aquí tienen 4 esquemas, pues, en los cuales yo he participado y he tenido, pues, la experiencia. En un proyecto de viviendas unifamiliares, normalmente se realizan 2 sesiones pool. Una para la excavación, cimentación y estructura, que ahí se analizan esas 3, o analizamos esas 3 partes, y la otra, el resto de la obra, es decir, todo lo que era cerramiento, instalaciones, acabados, etcétera, etcétera. Luego, en uno de edificios de oficinas que se hizo aquí en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, ahí yo también participé como consultor, se decidió una de sesión pool de la estructura, una del entorno o envolvente del edificio, la parte externa, y otra de todos los trabajos interiores del edificio. ¿Okay? Después en otro proyecto, que era una promoción de viviendas en una isla de aquí, la isla de Margarita, en el Caribe, se decidió entonces fijar 5 hitos iniciales para 5 bloques o zonas diferentes. ¿Okay? Después, para cada bloque se fijaron hitos intermedios para cada sector interno o grupo de vivienda. Y a partir de ahí, junto con el grupo de subcontratistas, se planificaron los hitos intermedios para alcanzar los objetivos del plazo para cada bloque o grupo de vivienda. O sea, dividimos el desarrollo habitacional en sectores. Y otro proyecto, okay, que fue otro proyecto de promoción de vivienda, se decidió subdividir la fase en excavaciones, estructuras, acabado fino, acabado grueso, fachada y exteriores. Fíjense que cada proyecto tiene su manera, pues, de dividir la fase y eso nos va a facilitar a nosotros llevar las sesiones pool. Cuando nosotros hacemos eso, entonces definimos cuáles son las sesiones pool que vamos a tener durante el proyecto. Entonces, para la planificación pool, ¿ok? Hay ciertas definiciones y acciones que se deben tomar, que debe tomar el equipo de trabajo en consideración. Pues hay algunas recomendaciones al respecto, pero cada equipo pues debe tomar las consideraciones que tenga más sentido para ellos en base a las características de su proyecto, de la obra y la fase a planificar, de manera que al finalizar el proceso, todo el equipo entienda y se adhiera o se adjunte o se integre, pues, a las decisiones tomadas en dicha reunión y el plan que se va a realizar. Entonces, el plan, aquí tenemos entonces lo que es vamos a hablar de las tarjetas y los tableros, pero aquí tienen lo que es el tablero, ese que vieron en la fotografía, ¿ok? Generalmente se compone de 5 secciones, ¿ok? Generalmente, pues, y es lo que usualmente, perdón, de 3 secciones y es lo que generalmente se estila, ¿ok? En la sección 1, pues, por lo general se considera en el tiempo, pues, esta sección, aquí están marcadas fechas, semanas, días, meses, etcétera, etcétera, ¿ok? Y esto depende también fundamentalmente de la duración de la fase y la tipología o el tipo de proyecto que estamos realizando. Después la sección 2, que es esta que tenemos acá,
En esa sección, por lo general, se consideran áreas, secciones, equipos de obra o subcontratistas. Esto es lo que nos va a permitir, este es el eje X y este es el eje Y, pero no lo estamos haciendo en una gráfica, sino en un tablero que nos va a permitir ver entonces de mejor manera cómo están sucediendo las cosas. Todo esto, esta que están aquí, este sector que está aquí y este que está aquí lleva tarjetas, lleva post-it, esos que vieron en la gráfica anterior, lleva este tipo de papelitos, ¿ok? Que se llaman post-it, aquellos, los post-it, lo que son donde uno hace anotaciones que tienen su parte adhesiva y su parte de pega en la parte superior. Y la sección 3 usualmente se consideran o bien las actividades o las tareas e hitos principales de la fase que se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro tipo de gráfico, ¿ok? Donde se muestra pues otra tabla, se hace del modo pool, y entonces aquí lo estamos haciendo por bloque, bloque 1, bloque 2, bloque 3. Este se hace en marzo, el bloque de abril, el bloque 3, 2 se hace en abril y el bloque 4, 3 se hace en el mes de mayo. Esto es a manera resumida, pues, es un tipo diferente, ¿ok? Cuando tú divides aquí lo divides por área y aquí lo puedes dividir por actividades, ¿ok? Y en este caso tienes otro ejemplo, ¿ok? Que es cuando tú lo haces, el esquema mismo igual lo haces por su contratista. Esto quiere representar las tarjetitas esas que vimos en la fotografía. Entonces cada subcontratista tiene su identificación de color, ¿ok? Y entonces de esa manera nosotros podemos ir colocando dentro de el tablero cuáles son las actividades que va a desarrollar cada contratista en cada uno de los tiempos. Aquí trabajan el contratista, digamos, el 2 y el 3, aquí trabaja el contratista 1, etcétera, etcétera. ¿Ok? No, ay, carajo, tengo dolor aquí. Entonces, estas son las famosas tarjetitas. ¿Ok? Entonces, estos post-it, hay algunos que los ponen con tachuela, otros que los tienen, que vienen, esos papelitos tienen generalmente pega aquí en la parte, en esta parte superior, ¿okay? Por la parte de atrás. Entonces, esas tarjetas son las que se colocan en ese tablero de manera de poder identificar qué es lo que está haciendo, en qué momento, entonces, o qué actividad se está realizando. Entonces, esa tarjetita debe tener entonces por lo menos esta información, la actividad y el responsable de esa actividad, qué tamaño de cuadrilla tiene, cuál es la tarea que le precede, o sea, cuál es la tarea que viene después de esa, para que los otros que están, los otros compañeros o los clientes que están, los clientes internos que están en la discusión, en la reunión, pues sepan cuándo les toca a ellos entrar, debe decir cuáles son las restricciones que tiene, cuántos días tiene de duración en estimación esa actividad y bueno, esto es indiscutible, cada tarjeta debe tener un número o un ID que lo identifique, ¿okay? Que es el que está puesto aquí en esta zona, ¿okay? Esa es la información que debe tener cada una de esas tarjetas, ¿ok? A ver qué tenemos aquí. A ver, entonces, ¿qué acciones para la ejecución de la planificación por fase debemos tomar? Entonces, para cada hito principal, normalmente de una duración de 3 a 6 meses, realizaremos una sesión pool, ¿okay? Que fue lo que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que realizar una planificación del final hacia el principio, es decir, de aguas abajo, de aguas arriba o de derecha a izquierda, que le permita al equipo pensar en sus necesidades y restricciones de una manera más intuitiva que si planificamos hacia adelante, ¿ok? De aguas arriba, aguas abajo, pensando en los términos de qué es lo que necesito para yo poder hacer esto. ¿Okay? Yo estoy parado, yo soy el último, ¿ok? Bueno, el último sería que esto está al revés, ¿verdad?
Yo soy el último y entonces, ¿qué necesito yo tener para yo poder hacer lo mío? Entonces, planificamos esa anterior y ese, la misma pregunta, ¿qué necesita este para poder entonces hacer lo que necesita hacer? Y así sucesivamente vamos yendo hacia atrás, ¿ok? En la planificación. Luego, planificar de manera colaborativa y hacia atrás nos obliga pues a romper el paradigma o las ideas que tenemos nosotros o el concepto que tenemos nosotros de la lógica tradicional sobre cómo se han hecho siempre las cosas y surgen, perdón, nuevas oportunidades de mejora y planificaciones mucho más efectivas o mucho más eficientes. Al descomponer entonces la secuencia del final hacia el principio, obligamos a la mente, a nuestra mente, a pensar de una forma más creativa, rompiendo los vicios que tenemos ya de hace muchísimo tiempo. Por eso que esto hay que preferiblemente cuando se implementa Lean Construction o las planes se haga con un proyecto pequeño, un proyecto piloto, porque primero hay que entender la filosofía y la manera de trabajar, que no es tan sencilla. Entonces, ¿qué es lo que tenía aquí? Entonces, en la fase de, aquí tenemos que entender lo que es una restricción, primeramente, perdón. Aquí se me pasó ¿en dónde fue que se me pasó? En la 30, aquí, ¿ok? Aquí hablamos de restricción, ¿ok? Entonces, definimos que la restricción es todo aquel evento, aquella situación que no nos permita a nosotros, pues, completar o terminar una actividad porque no tenemos ¿cómo se llama? La facilidad de tener un flujo continuo de actividades. Entonces hay que tratar de minimizar o de eliminar las restricciones o liberarlas, pues. Por ejemplo, cemento. Si no tenemos el cemento o la arena para hacer los revestimientos de paredes, pues eso tenemos que ver cómo lo resolvemos. Entonces hay que hablar con el proveedor, a ver si nos la va a entregar, cuándo nos la va a entregar. Entonces eso se hace en la planificación a 6 semanas. ¿Ok? La planificación por fase, de manera que nosotros podamos ir resolviendo, estamos viendo los problemas por anticipado y lo estamos resolviendo antes de que se presente. Entonces, está la 32. En esta fase, pues, en la fase de planificación, entonces enfatizamos la duración de las actividades, entregas o traspasos de una actividad a otra, el número de personas que forman cada una de las cuadrillas, así como las restricciones específicas de cada una de las actividades que están anotadas en esas tarjetitas que eso lo hace cada uno, eso lo hace el último planificador, eso no lo hace el gerente, eso lo hace el que va a hacer la actividad, que es el que va a saber cuáles son las restricciones que tiene. Y por eso que tienen que estar reunidos todos para poder ver qué es lo que necesito yo tener listo para poder hacer, o sea, qué se hace anterior a mí, que se haga para yo poder hacer la actividad que yo necesito ejecutar. Entonces, la secuencia de preguntas que podría surgir en este tipo de planificación pool son esas que están ahí, pues, ¿cuál es la última actividad necesaria para realizar este trabajo? ¿Ok? O lo que yo voy a hacer. Y esa actividad, por supuesto, es anterior. ¿Qué te impediría, pues, empezar a hacer esa actividad? Eso es una restricción. La podrías iniciar hoy si tuvieras todo. Entonces, ahí estás viendo, estás empezando a analizar restricciones. Hay algo más que te impide empezar a hacer esa actividad, ¿ok? Y esta actividad se puede realizar en paralelo con la otra. Entonces, fíjate, todas esas preguntas se hacen en esa sesión, ¿ok? Para que todos empiecen a ver cuáles son las restricciones, cómo podemos liberarlas, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que deberemos tener, porque cuando planificamos al revés, cuando ya nos paramos o perdemos la secuencia de ejecución, ya se empiezan a generar los famosos cuellos de botella y a tener entonces déficit de inventario, tiempos perdidos, paradas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Aquí tienen otro ejemplo, ¿ok? Estos son los post-it, los que tienen la pega aquí arriba. Fíjense que cada uno tiene su color, ¿ok?
cada uno tiene la información que se requiere. Esto es un hito, ¿ok? Esta persona, este contratista debe terminar en este momento. Los hitos se colocan generalmente en esa posición, ¿ok? Aquí creo que hay otro hito del contratista que no sé qué significa el amarillo, ¿ok? Entonces, esto nos permite, pues, verificar que además de cumplir con los compromisos semanales, el proyecto se mantiene dentro del plazo y según los compromisos adquiridos en la planificación pool por fase. Vamos a ver qué tengo yo aquí. Entonces, ya estamos casi terminando. Los objetivos de la sesión pool. Ahí tenemos los 10 objetivos que podríamos tener como qué es lo que debemos hacer en una sesión pool, para que lo tengan como resumen. Construir un plan de trabajo comprometido y consensuado entre todas las partes. Eso ya lo hemos mencionado y lo vimos a lo largo de la sesión. Identificar las restricciones, no solamente identificarlas, sino de liberarlas, pues, o eliminarlas. Adquirir conciencia de cómo el trabajo de unos afecta a los demás. ¿Ok? Identificar conflictos en la secuencia de las tareas del plan maestro. ¿Cuándo podemos tener interrupciones? ¿Cuándo podemos tener conflictos entre actividades? Eso lo podemos determinar en esta pool session. Identificar la duración de las contingencias. Cuando tengamos ese problema, tenemos que determinar o identificar cuánto va a ser el tiempo que vamos a tener esas contingencias o vamos a estar en situaciones o en problemas o en complicaciones para poder mantener un ritmo de trabajo adecuado. Identificar entonces las superposiciones reales de las tareas, porque cuando tú planificas de adelante para atrás, o sea, de aguas arriba a aguas abajo, generalmente lo que se producen son superposiciones de trabajo, ¿ok? Que posiblemente nos van a generar problemas dentro de la ejecución de nuestro proceso constructivo de manera continua. Después concientizar o concientizar o hablar con los subcontratistas y el equipo de trabajo de posibles problemas y riesgos. A ellos tienen que darnos, pues, de tener conciencia de cuáles son los posibles problemas o riesgos que vamos a tener durante la ejecución de una actividad en particular. Conocer la duración efectiva de cada tarea, suponiendo que no habrá ningún tipo de restricciones, ¿ok? Ese es el caso hipotético perfecto, ¿ok? Tenemos que saber entonces, una vez que nosotros ejecutamos esa actividad, ¿okay? ¿Cuál fue la duración efectiva que tuvo cada una de las tareas? Eso se revisa posteriormente al finalizar la etapa. Identificar nuevo camino crítico y mover las tareas si es necesario. Cuando sucede esto, cuando haces una reprogramación, tienes que cambiar el camino crítico en el famoso project, ¿ok? Porque ese camino crítico funciona hasta tanto no se pierden las holguras, ¿ok? De las otras actividades. Y por último, identificar nuevas formas o maneras de mejorar el flujo continuo, es decir, poder lograr tener una mejora continua durante la ejecución del proyecto. ¿Qué consejos les puedo dar? Pues a esto lo van a tener en la presentación y lo van a tener en el material de apoyo también. Entonces, las primeras veces se debe utilizar o debe ser conveniente utilizar un facilitador o líder especializado, es decir, un consultor externo que sepa de eso, capaz de tener una visión objetiva de la situación, de la planificación y del proyecto. Cuando la gente viene de afuera, es más objetivo que los que están adentro. Los que están adentro son más subjetivos. Entonces, siempre es preferible, en las primeras ocasiones, tener un facilitador o un consultor externo. Después, utilizar un área o una sala que sea cómoda para trabajar y que tenga suficiente espacio para albergar o para que esté dentro de él todo el equipo de trabajo y toda la documentación que se requiera. Eso es lo que se llama los Bella Room o la sala de guerra. Yo no sé si alguno de ustedes ve el canal History Channel y ve, ¿cómo se llama? La Maldición de la Isla, que es una serie. Ellos se reúnen siempre en una sala de guerra. Y vamos a reunirnos en la sala de guerra. Eso es lo que es un Bella Room. ¿Okay? Entonces, para el proyecto de ellos,
de tratar de encontrar cuál es dónde está el tesoro de la isla famosa, pues ellos se reúnen y hacen todo este tipo de, de actividades que estamos mencionando aquí. ¿Okay? Después, garantizar que los representantes apropiados de todas las partes que interactúan asistan a la sesión y participen en la toma de decisión. Eso ya lo hemos venido hablando en toda la sesión de hoy, pero estamos haciendo un resumen. Los asistentes deben ser desafiados pues, o retados a aplicar las duraciones reales de las actividades sin colchones o buffer. Acuérdense que nosotros cuando hacemos los análisis de precios, cuando ponemos el número de días, calculamos el número de días, bueno, ponle tanto por si acaso. No. Eliminar los buffers o los colchones para salvarme esas holguras que nosotros nos ponemos de repente cuando hacemos las planificaciones. Eso se debe quitar, se debe eliminar para trabajar con los tiempos reales, perdón, me pasé. Luego tenemos permitir y facilitar de que haya un debate y la negociación para agarrar consenso, es decir, que podamos llegar a acuerdos durante la sesión. Entonces, para eso hay que permitir y facilitar el debate. Por eso es que es bueno tener un facilitador o líder especializado en las primeras sesiones y luego el superintendente o el gerente de obra toma la batuta, pues y es el que va a dirigir el debate y la negociación de todos los acuerdos que se van a tomar. Después el equipo, pues entonces voy a mover, y tengo que mover es aquello, quiero mover el cursor y muevo la lámina. El equipo debe salir de la sala con la sensación de haber participado en el proceso de toma de decisiones y sentir la confianza de poder expresarse libremente. Lo que yo trato de hacer con ustedes aquí en estas sesiones, que ustedes participen, ¿okay? Que se sienta que participaron y que aportaron algo para la realización del módulo. Después es fundamental que el equipo llegue a la reunión que esté preparado con toda la información, habiendo estudiado entonces toda la documentación que le corresponda a cada uno de ellos. Es decir, los planos, especificaciones, ubicación, etcétera, etcétera. Materiales, todo, haber discutido todo lo que ellos necesitan. ¿Okay? Y durante la sesión deben mantenerse unas normas mínimas de comportamiento que incluyen, uno, primeramente, ser puntual. Por eso es que yo siempre les hago el recordatorio, sean puntuales para la sesión, no hablar por teléfono, no levantarse ni salirse de la sala antes de que termine, porque es una falta de respeto, respetar el turno del derecho de palabra, porque se toma derecho de palabra, no interrumpir cuando está hablando otra persona, pedir cada vez el turno de palabra cuando ustedes lo necesiten y así sucesivamente. Estas son normas de respeto con respecto a los demás participantes. ¿Okay? Ahora estamos ya casi sobre la hora. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Voy a dejar de compartir para ver nuestra parte de la... ¿Qué pasó aquí? Ok, nuestra parte de la asistencia. Vamos a compartir la asistencia. ¿Dónde está la asistencia aquí? Creo que es esta. Díganme si la están viendo. Sí, ¿verdad? La ve la lista, profesor. Buenas noches. ¿Se ve bien? Se ve bien. Ok, perfecto. Vamos a ir entonces a tomar la lista. Alejandro Calizaya. Alejandro Calizaya. Alejandro, por favor. Faltó en esta ocasión. Noelia Calle. Adelante, Noelia. Buenas noches, Inge, presente. Ya va, que aquí cometí un error. Ya va. Noelia presente. Gracias, Noelia. Limber Chambi. Limber Chambi. Último llamado a Limber Chambi. No vino Limber. Elvis Chulbe. Elvis Chulbe, por favor.
Elvis Chulbe. Hernán Cordero. Presente, Pendiente. ingeniero. Gracias, Hernán. Bien pendiente por dónde voy por la lista para que estén prevenidos al bate, como decimos en mi país. Arnold Guarachi. Ese no ha venido todavía la primera vez. Viene Erlinda, Noemí. Erlinda. Presente, ingeniero. Gracias, Erlinda. Tenemos aquí a Yasmani, por ahí como que lo vi a Yasmani Moisés. Presente, ingeniero. Presente, Gracias, ingeniero. Moisés. Gracias, Moisés. Julio César Luna. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Julio. Ricardo Márquez me dijo que no, que no iba a estar. Creo, pero por eso No, que tengo... estoy, ingeniero. Estoy, ingeniero. Ah, Buenas sí noches. está. Ah, sí Sí. está. Por eso fue que te puse en amarillo, porque después no entendí si ibas a asistir o no ibas a asistir. No, asistí. Ok, qué bueno. Muchas gracias. Paola. Paola está porque ya participó. Okay. Pero de todas maneras, Paola Buenas noches, Mejía. presente. Gracias, Paola. Cristian Molilo. Adelante, Cristian. Cristian Molilo. Uy, como que no vino Cristian hoy. ¿Dónde estoy? Que me fui, se me fue el cursor. Ok, Francisco Monasterio, ese no ha venido la primera vez. Francisco Monasterio. José Antonio Nogales. Presente, ingeniero. José Antonio, gracias, buenas noches. Buenas noches. Andrés Orozco. Presente. Gracias, Julio. Julio Andrés Orozco. Natalie Paz. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Natalie, ¿cómo estamos? Aquí es lo que siempre faltan aquí. William Pérez. William Pérez no ha venido la primera vez. Tengo aquí a Zulema Rodríguez. Zulema, si viniste hoy, porque creo que haberte visto en la lista de... Adelante, Zulema. Presente. Presente, ingeniero. Gracias, Zulema. Wilson Romano, también lo vi cuando estaba revisando los participantes. Wilson Presente. Romano. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Wilson, ¿cómo estás? Todo bien. Basilio Sasa. Presente, ingeniero. Gracias, Basilio. Y este sí me escribió Juan Vilca o Juan Danilo, que no venía, que tenía problemas porque estaba en campamento y entonces no podía asistir. Disculpe, Cristian Moyo, por favor, Inge. Cristian Moyo. Ajá, ¿qué pasó, Cristian? Que no dijiste nada. Tengo algunos inconvenientes con el audio, Inge. Sí, Inge. Pero, ok, está bien, Cristian, pero gracias por avisarme. ¿Okay? ¿Alguien más de lo que no haya dicho aquí? Ay, esta tengo que ponerla aquí, copiar la fórmula aquí, porque esta la incluí. A Noelia, que fue la que se escribió tardíamente. ¿Ok? Entonces hoy vinieron 15. 15 de 21. Hay 6 que todavía no aparecen por ahí. Bueno, déjame guardar esto para entonces proceder pues con nuestra usual fotografía. Yo dejé de compartir. No sé si Sigue dejé de compartiendo. compartir. No, Sigo compartiendo. Sí, sí. Ya voy a dejar de compartir entonces. Déjame abrir bien esto. No encuentro cómo abrirlo completo. Aquí está Stop Sharing. Ya dejé de compartir. ¿Ok? Entonces ya podemos activar nuestras cámaras. Yo voy abriendo Paint aquí. Hoy sí me gustaría que nos quedáramos un poquito más hablando de esto. ¿Ok? Porque
Esta es la base de todo lo que es Lean para efectos nuestros, ¿no? Para efectos nuestros como supervisores, como jefe de obra, como ingeniero de obra. ¿Ok? Por favor, activen sus cámaras. Cristian, pon la cámara un poquito mejor porque se te ve nada más la calva. Ahora sí, cámaras, por favor, que todavía falta mucha gente. Está Julio, Noelia, Basilio, Natalí, Cristian, Hernán. Habemos 4, 7, 8, 3, 8, 3, 11. Falta todavía gente. Por favor, conéctense. Los que no tienen su cámara activada, por favor, conéctense. 4, 8, 11. Seguimos habiendo 11. 5 y 3, 8 y 3, 14, 4, 9, 13. Ahora damos más 5, 10, 14. ¿Habrá algún otro que no se ha conectado? ¿Alguien? ¿Quién falta por conectarse, por favor, para tomar entonces la respectiva fotografía del día de hoy? No creo que se vaya a conectar más nadie. Tengo 5 abajo, 5 son 10, 14 de 17 que fue que dije que habían venido. No sé cuánto fue que dije, 15, está bien, tenemos casi todo menos uno. Entonces, vamos a saludarnos, pues, dar un saludo de despedida por hoy, por la sesión. Oye, esta mano, la verdad que yo no sé dónde ponerme. Saludo para todos. Okay, ya tomé la foto, déjame ver si salió correctamente. Control B. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a aprovechar para ver si hay alguien que tenga algún comentario, pregunta sobre lo que hablamos en la sesión de hoy. Para mí es muy importante que se vayan para su casa claros con todo lo que hablamos hoy. A ver, ¿quién quiere o quién tiene alguna duda o alguna inquietud con respecto a lo que vimos hoy de este tema? Y eso lo que vimos fue la primera parte, de la parte de el debería. Después vamos a ver el debe, ¿cómo que? Qué es lo que se hacer, y después que lo que tengo por aquí, déjame buscarlo aquí, ya va. El debe, el se hará y el se hizo. Porque uno adquiere promesas, que compromiso adquiere uno cuando está en esta planificación. Se trabaja en base a compromisos. ¿Okay? Esto yo no sé por qué. Vamos a apagar aquí. Ok, así sí. Aquí también, déjame eliminar esto aquí. Yo no sé por qué me estoy viendo hacia abajo. No sé qué es lo que está pasando. No sé qué estoy manipulando yo mal aquí, que no me está permitiendo cerrar. Ahora sí. Bueno, jóvenes, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda de lo que vimos hoy? Por favor, es importante que ustedes se vayan claritos hoy a dormir con esto que vimos en esta sesión de hoy. Tenemos, son las 12, las 10:05, temprano todavía. ¿Nadie tiene preguntas, consultas, opinión? Ahora bien, hoy es sábado. La gente está más cansada hoy sábado que los viernes. Bueno, jóvenes, no queda otra cosa sino pues que darle las gracias por venir y participar en esta sesión de hoy. Ya casi todo el mundo se retira. No tengo a nadie con la cámara prendida, pero bueno. Entonces, déjame parar la grabación. Entonces nos vemos en la sesión de la semana que viene. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta Muy luego. bueno. Hasta Buenas luego. noches. ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, hijo. Descansen, merecido descanso. Mañana que tengan un día de bastante relax.